que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Presentamos la lección número 4. Jesús, nuestro hermano fiel. Tópicos del estudio. La comparación de Hebreos 1 con Hebreos 2 presenta un cuadro de contrastes. En Hebreos 1, Cristo es superior a los ángeles, mientras que en Hebreos 2 es inferior a los ángeles, al menos por determinado tiempo. En Hebreos 1, Cristo está cerca de Dios a su diestra. En Hebreos 2, Cristo está cerca de nosotros, sus hermanos, y no se avergüenza. Al contrastar al Cristo preencarnado con la naturaleza humana, Hebreo nos dice que Cristo participó de carne y sangre para ser como nosotros. Cristo también murió como lo hacemos los seres humanos. Pero la gran diferencia entre nuestra muerte y la suya es que su muerte logró lo que nuestra muerte nunca pudo. Su muerte liberó a quienes por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo es como nosotros, pero diferente de nosotros. Él era verdaderamente humano, pero sin pecado, como Moisés, que eligió la vergüenza por sobre la fama. Cristo despreció la vergüenza de hacerse humano y morir en una cruz, pero lo aceptó de todos modos. Se hizo como nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a ser como Él. ¿Quién podía redimir a una persona que había perdido su propiedad o libertad a causa de la pobreza? La ley de Moisés estipulaba que cuando una persona era tan pobre que tenía que vender su propiedad o incluso a sí misma para sobrevivir, recibiría esa propiedad o su libertad cada 50 años en el año del jubileo. El año jubilar era un gran año sabático en el que se perdonaban las deudas, se reclamaban las propiedades, se proclamaba la libertad a los cautivos. No obstante, el Redentor, un familiar cercano, podía pagar esas deudas y liberar de la esclavitud a la persona. Era también quien garantizaba que se hiciera justicia en caso de asesinato. Él era el vengador de la sangre que perseguiría al asesino de su pariente cercano y lo castigaría. Hebreos 2, del 14 al 16, nos describe como esclavos del diablo, pero a Jesús como nuestro Redentor. Cuando Adán pecó, la humanidad cayó bajo el poder de Satanás. Como resultado, no teníamos el poder de resistir el pecado. Peor aún, nuestra transgresión requería una pena de muerte que no podíamos pagar. Por lo tanto, nuestra situación era desesperada. Sin embargo, Jesús adoptó nuestra naturaleza humana y se hizo carne y hueso como nosotros. Se convirtió en nuestro pariente más cercano y nos redimió. No se avergonzó de llamarnos hermanos. Hebreos dice que Jesús no se avergonzó de llamarnos hermanos. Siendo el Rey del universo, Jesús se hizo miembro de una raza esclavizada por el pecado y no se avergonzó de declarar que tenía una familia de esclavos, asesinos, pobres, inmorales y despreciables pecadores. Esta solidaridad contrasta con la vergüenza pública que sufrían los lectores de Hebreos en sus comunidades. ¿Nos avergonzaremos nosotros de decir que Jesús, el Rey del universo, es nuestro hermano? ¿Te imaginas lo que significó que a Moisés lo llamaran hijo de la hija de Faraón? Moisés era una figura poderosa en el imperio más poderoso de la época. Recibió la más elevada formación civil y militar y llegó a ser un personaje notable. Esteban dice que Moisés era poderoso en sus palabras y obras. Elena de White también dice que él era el favorito del ejército egipcio y que el faraón había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono. Sin embargo, Moisés abandonó todos estos privilegios cuando decidió identificarse con los israelitas, una nación esclava sin educación ni poder. Esto era parte del problema para los lectores de Hebreos. Después de sufrir persecución y rechazo, muchos comenzaron a avergonzarse de Jesús. Por sus acciones, algunos corrían el peligro de exponer a Jesús a la vergüenza pública, en lugar de honrarlo. Por lo tanto, Pablo constantemente llama a los lectores
a retener la profesión de su fe. Dios quiere que reconozcamos a Jesús como nuestro Dios, nuestro hermano y nuestro Redentor. Hebreos dice que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana para poder representarnos y morir por nosotros. Este es el fundamento del plan de salvación y nuestra única esperanza de vida eterna. La expresión carne y sangre como sinónimo de humanidad se usa siempre con un sentido negativo: falta de entendimiento, incapacidad de llegar a ser hijos de Dios, sometimiento a la muerte, debilidad. Hebreos dice que Jesús fue hecho como sus hermanos en todo. Esta expresión significa que Jesús se hizo completamente humano. Jesús no simplemente parecía humano, era verdaderamente humano, realmente uno de nosotros. Al hacerse carne y sangre, Jesús asumió la débil naturaleza humana. No obstante, Él fue en parte diferente a nosotros, no pecó, y su naturaleza humana era santa, inocente y sin mancha. A diferencia de nosotros, nuestra esclavitud al pecado comienza en lo más profundo de nuestra propia naturaleza. Somos carnales, vendidos al pecado. El orgullo y otras motivaciones pecaminosas contaminan hasta nuestras buenas acciones. No obstante, la naturaleza de Jesús no estaba ensombrecida por el pecado. Así tenía que ser. Si Jesús hubiese sido carnal, vendido al pecado como nosotros, también habría necesitado un Salvador. Jesús destruyó el poder del diablo al morir por nuestros pecados como ofrenda inmaculada, logrando nuestro perdón y reconciliación con Dios. Jesús también destruyó el poder del pecado al darnos poder para vivir una vida justa a través del cumplimiento de las promesas del nuevo pacto, de escribir la ley en nuestro corazón. Así Jesús ha derrotado al enemigo y efectivamente nos ha liberado para que ahora podamos servir al Dios viviente. El apóstol dice que Dios por medio del sufrimiento tenía que hacer perfecto a Jesús. Si Jesús era perfecto, ¿cómo es que debía ser perfeccionado? Esta expresión es sorprendente. El autor ha dicho que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que Él es sin pecado, sin mancha y santo. Esto significa que Jesús no tuvo que superar ningún tipo de imperfección moral ni ética. Jesús fue perfeccionado en el sentido de que estaba siendo equipado para ser nuestro Salvador. En primer lugar, fue perfeccionado mediante los sufrimientos. Jesús no solo ofreció ruegos y súplicas por la liberación de la muerte, sino que oró para que se hiciera la voluntad de Dios. Dios no lo libró de la crucifixión, pero sí del poder de la muerte. En segundo lugar, aprendió a obedecer. Jesús aprendió la obediencia en parte al ajustarse plenamente a la voluntad de Dios en el Getsemaní. Como Dios, nunca necesitó obedecer. Como Hijo eterno y como uno con Dios, el universo le obedecía. Sin embargo, como hombre tuvo que aprender a obedecer, sometiéndose a la voluntad de Dios para llegar a ser nuestro Salvador. Su obediencia hizo que su sacrificio sea aceptable y sus sufrimientos le permitieron llegar a ser nuestro ejemplo. En tercer lugar, los sufrimientos revelaron que Jesús era un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Los sufrimientos no hicieron que Jesús fuese más misericordioso. Al contrario, fue su misericordia la que hizo que Jesús se ofreciera para morir en la cruz por nosotros. Sus sufrimientos revelaron la realidad del amor de Dios por nosotros. Si el Salvador sin mancha sufrió, nosotros seguramente sufriremos, pero en Jesús hay esperanza frente a la tragedia y el sufrimiento. Jesús nos entiende. Él sabe cómo nos sentimos cuando caemos, cuando fallamos. Él es misericordioso, es compasivo. Miremos a Jesús, el autor y consumador de la fe. Después de mostrar una galería con tantas personas que fueron fieles a Dios en el pasado, Pablo nos insta a seguir su ejemplo de fe, abandonando el pecado y corriendo hacia la meta. Seguidamente nos muestra a Jesús como ese modelo perfecto a imitar. Él es el autor
y consumador de nuestra fe. Él es el iniciador o el pionero de nuestra fe. En la carrera de la vida, Él corre delante del creyente. Jesús es el primero en correr con éxito la carrera que tenemos por delante. Él es quien perfeccionó el arte de vivir por la fe en Dios. ¿Cuál será nuestra próxima decisión que reflejará nuestra confianza en Jesús, nuestro hermano fiel? Dios te bendiga.